Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos, fuente de bendición y cerca. En los primeros 4 versículos del capítulo 3 de Colosenses, Pablo despliega 5 características que permiten que nosotros entendamos a disfrutar de las cosas espirituales. Hablamos de la señal, dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Luego hablamos de la responsabilidad, diciendo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Veamos los otros 3 elementos el día de hoy. El tercero es la fuente. Cuando hablamos de la fuente, dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y aquí el recurso que tiene a su disposición el creyente no es otro, sino aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de conocimiento. El Cristo resucitado y glorificado, sentado a la diestra de Dios, en un lugar de honor, de majestad. Hay cientos de versículos, y yo quisiera retomar algunos, donde la Biblia menciona la posición de exaltación de Cristo. El Salmo 110 dice en el verso 1 que el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús le dijo a quienes lo acusaban en el juicio, en Lucas 22:69, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En su sermón que tuvo lugar en el día de Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud que Jesús había sido exaltado por la diestra de Dios en Hechos capítulo 2, verso 33. Y Pedro y los demás apóstoles hablaron de Jesús ante el Sanedrín como a quien Dios había exaltado con su diestra por príncipe y salvador en Hechos capítulo 5, verso 31. Cuando Esteban estaba padeciendo el martirio, allá en el capítulo 7 de Hechos, en el verso 56 dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Pablo también describe a Jesús como el que también resucitó, al que está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros en Romanos capítulo 8, verso 34. Porque Dios actuó resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, dice Efesios 1:20. Y el autor de Hebreos dice que Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Aquí, ¿qué tenemos que mirar en todos estos versículos? Que los creyentes podemos tener la certeza de que nuestra búsqueda concluye en Él, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Él es la fuente de que nosotros podamos mirarlo y saber que al mirarlo, Él está en su gloria, en su majestad, y que desde allí intercede por nosotros. Desde allí siempre prometió acompañarnos todos los días hasta el fin del mundo. La cuarta característica que Pablo nos da se refiere a la razón por la que nosotros tenemos que vivir en las cosas espirituales. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es una de las verdades más hermosas que más me gusta repetir de la Biblia. ¿Sabe qué significa estar escondido? No sé si alguna vez les pasó a ustedes que de pronto fueron su papá lo fue a disciplinar y usted corrió y se escondió detrás de su mamá, como buscando el cuidado, como que protéjame, como que cúbrame, como que no me deje que me hagan daño, que me maltraten, qué sé yo. Estar escondido con Cristo en esta verdad nos vuelve a la cruz. Ustedes han leído cómo en un momento determinado Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado?
Y la explicación de por qué Jesús eleva esa oración y esa súplica es porque cuando Dios el Padre miró a la cruz, ya no vio a su Hijo. ¿Qué vio? Todo el pecado, toda la inmundicia y toda la maldad que había en el mundo se puso sobre su Hijo. Porque es que Cristo llevó en su cuerpo. Acabamos de leer en el capítulo 2, verso 15, que el Señor expuso públicamente a los principados y a las potestades, venciendo sobre ellas en la cruz. Pero para Jesús vencerlas, primero lo que hizo fue como dejar que ellas vinieran, lo asediaran, lo llenaran para luego vencer sobre ellas. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Cuando Dios el Padre miró a la cruz, no estaba su Hijo. Pero miren lo que pasa hoy día. Cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, hoy día ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo viviendo en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso es lo que significa la expresión que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cualquier verdad que hay en Jesucristo es en mí. Ayer hablábamos de la resurrección y decíamos que la resurrección física es la del bautismo en agua, pero la espiritual es cuando yo me sumerjo en Cristo, cuando yo me identifico con Él. Muero con Él, soy sepultado con Él y resucito con Él. Y por eso la expresión más exacta es la que Pablo dice en Gálatas 2:20, cuando dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Usted imagina esta verdad tan hermosa? Y por eso es que nosotros no podemos mirarnos a nosotros mismos como insignificantes, como pecadores, como condenados o como si Dios nos mirara como poca cosa. No, Señor. Usted ante la presencia de Dios es un hijo amado. La Biblia dice que usted está sentado en lugares celestiales, está vestido de vestiduras limpias, porque así nos ve Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos ve así? No por lo que nosotros somos o hacemos o hemos hecho, es por la obra de Cristo en nuestras vidas. O sea que esta es una verdad que tiene mucho sentido en nosotros. Entonces, ¿por qué cada día el cristiano tiene que vivir de esta manera? Y por eso les he enfatizado en estos 4 versículos de Colosenses que son como un examen, para que me digan cuán cristiano soy, cuánto de verdad hay en el cristianismo que yo profeso y que yo llevo. Por eso es que esto no se trata de decir que soy cristiano porque voy a la iglesia o porque practico un ritual. Es porque realmente las verdades de la Biblia son una verdad en mí. Ese es un cristiano, el que ha entendido la obra de Cristo, el que se ha identificado con Cristo, el que es uno con Cristo. Ese es un verdadero creyente y está viviendo la verdadera vida cristiana. Entonces, por eso estas verdades que estamos estudiando en estos 4 versículos, donde Pablo dice claramente: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Y cómo termina el apóstol Pablo? La quinta verdad para vivir las vidas, las verdades espirituales, y es: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es el número 4. Y la quinta es: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, dice el versículo 4. ¿Y qué quiere decir este último punto de estas 5 características? Que aunque el mundo sea incapaz de reconocer a aquellos cuya vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios, no será así para siempre. Porque cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, póngame atención, nosotros seremos también manifestados con Él en gloria. Mire que en Apocalipsis Juan lo describe así. Vamos a leer Apocalipsis 19, del 11 al 13 y del 15 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Además de esta descripción que hace Juan del regreso del Señor Jesús, la visión también declara que Él vendrá acompañado de sus ángeles, porque mire lo que dice el verso 14. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguirán en caballos blancos. Mire que el veredicto de la eternidad, ¿qué va a hacer? Va a revocar cualquier veredicto hecho en los límites del tiempo. En ese día se sabrá con absoluta certeza quiénes pertenecen en realidad al Señor, porque así lo dice 2 de Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos, y Él se lo va a revelar al mundo. Pablo entonces nos da estas 5 verdades, añadiendo una maravillosa idea. Él describe a Cristo como nuestra vida. Cristo no solamente da vida, Él es la vida. Y Pablo dijo: con Cristo yo estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él declaró a los corintios que la vida de Jesús se manifestaría en su cuerpo, en 2 de Corintios 4:10. Y cuando estaba a punto de padecer el martirio, dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. La clave entonces para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo, en el Hijo, y no en el mundo presente. Ese es el centro del universo del creyente. Y obviamente, al leer estos versículos, entonces el Señor pone de relieve cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida cristiana. Si nosotros realmente hemos resucitado con Cristo, debemos poner la mira en las cosas de arriba. Debemos poner la mira en el Señor, en el que volverá por segunda vez, en el que cuando venga, vendrá con nosotros a reinar y a gobernar. Esa es la esperanza de la iglesia, porque tenemos un Dios verdadero que ha caminado y que cada día viene caminando con nosotros, enseñándonos a vivir la verdadera vida cristiana. ¿Sí ve? Por eso la vida cristiana es un diario caminar, y ese diario caminar hay que vivirlo acompañado del Señor, dejando que cada día su palabra nos enseñe, nos moldee, nos cambie, nos transforme. Deje al Espíritu Santo trabajar en usted. Recuerde que Romanos 8:14 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si uno sigue viviendo en sus fuerzas y en la carne, nunca podrá caminar la vida cristiana de estos 4 versículos de Colosenses capítulo 3. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo haga la tarea en nosotros, téngalo por seguro que nos vamos a comportar como verdaderos cristianos y como verdaderos hijos de Dios. Así que, mi querido oyente de Maná, deje que Dios a través de estas líneas hable, enseñe y ministre a su corazón, porque yo sé que Dios tiene grandes cosas para comunicarnos y enseñarnos. Padre, gracias por esta mañana, y gracias porque hoy por el Espíritu Santo entendemos que nuestra vida está escondida en ti. Yo sé que cuando el Padre nos mira, ya no nos ve a nosotros, sino a Cristo viviendo en nosotros. Nos ve con nuestras vestiduras blancas, nos ve sentados en lugares celestiales y disfrutando todas las bendiciones del cielo. Si el Padre nos ve así, pues más tenemos que vernos a nosotros mismos cada día así, viviendo como verdaderos hijos, agradando a Dios en todo, haciendo siempre su voluntad. Que el resumen de estos 4 versículos siempre sea que ustedes y yo, que hemos muerto con Cristo, también fuimos sepultados, pero tenemos que resucitar a la nueva vida, buscando los intereses del cielo, buscando los intereses eternos, para que podamos vivir la vida cristiana que Dios quiere que vivamos. Señor, te entregamos este día, nuestras vidas, nuestra familia, nuestra salud, nuestro trabajo. Que todo lo que vamos a emprender y hacer en este día, tu mano nos guíe, nos acompañe y nos guarde. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición y que tu Santo Espíritu siempre nos guíe a toda la verdad, enseñándonos todas las cosas. Gracias por oír esta oración y gracias por estar con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Y mañana nos vemos en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná
El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 Corintios 3, del 16 al 23. Somos templo del Espíritu Santo, así que nuestra sabiduría debe ser la de Él y no la nuestra. No te gloríes de tu sabiduría. No haces las cosas para los hombres, sino para Dios. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. ¿Quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales? Suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce